bienvenidos una vez más a Currículum en Blanco. Estamos transmitiendo desde La Salle Bajío, a partir del estudio de televisión. Mi nombre es Victoria Urquieta y estoy aquí con un gran invitado y amigo y maestro aparte, Arturo Chango Pons. ¿Cómo te encuentras el día de hoy? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos, todas? Estamos muy contentos de estar aquí. Sí, sí. Bienvenido. Gracias, Victoria. ¿Qué te sientes de estar aquí con nosotros? ¿Te imaginas de qué vamos a hablar más o menos? Más o menos, ya me platicaron y bueno, pues vamos a platicar de algunas cosas que nos han pasado, algunas cosas que podemos compartir y que espero que nos puedan ayudar a pues saber un poco qué es lo que pasa en el campo laboral con los comunicólogos. Muy bien. La gente que nos queremos dedicar al audiovisual. Hablando de a lo que te dedicas, platícame un poco en qué te desenvuelves ahora. Bueno, yo soy realizador audiovisual, enfocado sobre todo en docencia y también en proyectos cinematográficos, o sea, en largometrajes y en cortometrajes. Aunque también hago videoclips, también hago televisión, hago algunas cosas de video, ¿no? Y sobre todo, pues en mi tiempo lo dedico más tanto a la docencia, a las clases, como al desarrollo de proyectos que ahorita platicamos, pero pues para hacer una película, pues son varias etapas, me dedico a todas ellas, desde la escritura hasta la postproducción, a la distribución, ¿no? Que sería la última. Uh-huh. Y pues a eso dedico mi tiempo, básicamente. Muy bien. Y a pasármelo bien. Como debe de ser. Sí, sí, sí. En cuanto a lo académico, uh-huh. ¿Cómo comienzas? Eres comunicólogo, pero sí. ¿Qué más estudios tienes? Bueno, primero empecé estudiando ingeniería industrial uh-huh. y estudiando ingeniería industrial me llamaba mucho la atención. En ese momento a mí me gustaba mucho la música, tocaba con varias bandas y también me gustaba mucho la cuestión de los videoclips. Era la época en la que MTV, Telehit y todos estos canales de música, ¿no? Andaban por ahí. Entonces yo me cambié de ingeniería industrial uh-huh. a comunicación por los videoclips, en realidad. Y poco tiempo después de haber entrado a la carrera de comunicación, un semestre, ya en segundo semestre pude entrar a trabajar al canal de Televisa de aquí de León en una revista juvenil. Entonces presentábamos videoclips, era un poco pues el VJ o el que presentaba los videos, entrevistábamos a grupos, salíamos y entrevistábamos a gente de universidades y demás, y estaba muy padre porque sería más o menos el equivalente a lo que ahorita serían pues los creadores de contenido, ¿no? Uh-huh. No diría que influencers, okay. pero sí quizás los creadores de contenido. Nuestro programa lo pasaban los viernes en la nochecita y nos dábamos cuenta que era un horario bien padre porque era en el horario en el que muchos de los chavos de nuestra edad y las chicas se estaban preparando para irse a la fiesta, al antro, uh-huh. y entonces pues mientras se preparaban y se vestían y se maquillaban y demás, pues ponían la tele, porque antes pues solo era la tele, no había redes sociales, no había ni siquiera internet, y entonces consumían no era un podcast, era un programa de televisión, ¿no? Entonces ahí empezamos, y la verdad es que yo siempre he dicho que yo hice, yo estudié 2 carreras al mismo tiempo, que fue cuando estudié comunicación, y al mismo tiempo estudié la carrera sin título de producción audiovisual trabajando en Televisa, uh-huh. ¿no? Sí. Después de ahí me empecé a enfocar mucho más en la cuestión de la multimedia, lo que es ahorita el diseño digital, ¿no? Uh-huh. Aprendí a programar. Era una época en donde apenas empezaban a ver computadoras. Esto fue en 97, el 98. Empezaban empezábamos a tener las Mac, los primeros softwares como Photoshop. Antes, por ejemplo, hacíamos lo que eran los CD-ROMs, que es lo que ahorita sería el equivalente a una aplicación, ¿no?
Lo que pasa es que antes pues no teníamos teléfonos inteligentes y entonces en las computadoras insertábamos un disco que tenía contenido y estaba programado y demás, y que eran prácticamente aplicaciones donde podías ver catálogos, hacer pedidos, mandar correos, en fin, ¿no? Y no sé por qué, pero me metí en ese mundo. Sí. Y la verdad es que me iba muy bien económicamente. Y entonces, cuando me iba a titular de la carrera de comunicación, que ya ganaba buen dinero haciendo multimedia, ya no trabajaba en televisión, pues me decidí regalar un viaje para festejarme mi titulación como comunicólogo, y me fui de vacaciones, una semana después de titularme, me fui de vacaciones a Barcelona, bueno, España, y estando en Barcelona, unos amigos me dijeron que estaban estudiando cine y todo, y dije, qué padre, poder vivir en esta ciudad y estar, pues, no sé, en ese momento Barcelona estaba empezando un boom que fue muy interesante, hace 26 años, y entonces dije, la manera más fácil de quedarme a vivir aquí es metiéndome en una escuela y consiguiendo la visa de estudiante. Sí. Entonces al día siguiente me fui, me inscribí en la escuela, y ese viaje de vacaciones, pues me quedé allá 11 años, estudié la carrera de cine, y me empecé a dedicar mucho más al cine, porque aparte yo ya había desarrollado ciertas habilidades haciendo algo de animación, sobre todo animación en 2D, algo en 3D, y sobre todo en una técnica que se llama la rotoscopía, que es como dibujar cuadro por cuadro. Y me empezó a salir mucha chamba de eso también, y entonces a partir de ahí, de ese tipo de trabajos, fue que empecé a hacer ya videoclips realmente, ¿no? 15 años después de haber entrado a la carrera de comunicación. Y entonces, el primer videoclip grande que hice ya tenía animación, que fue el video para Jarabe de Palo, ¿no? Para Pau Donés. Y después, entonces, y bueno, después de ahí me vine a México, hice una película, hice muchos cortos, hice muchos trabajos. Y estando aquí en México estuve un par de años, y luego quise enfocarme y seguirme preparando más. Entonces me fui a hacer la especialidad de guión a la Escuela Internacional de Cine y Televisión de Cuba, en San Antonio de los Baños. Ahí me especialicé ya más en guión, que también, aparte, todo lo que aprendí de ahí, pues son lo que yo doy en las clases de storytelling y de narrativa. Y después de ahí ya regresé a México, hice más cosas, hice algunas series, hice otra película, y tuve la oportunidad también de hacer una maestría en diseño fotográfico, que es otro tema que tenía pendiente. Y también hice una residencia en desarrollo de proyectos cinematográficos en Berlín, y sigo buscando todavía más, a ver en qué me puedo seguir preparando, qué puedo seguir aprendiendo, cómo puedo seguir creciendo, porque una de las cosas que son muy interesantes es que yo he tenido la ventaja de estar aprendiendo en cosas en las que ya estoy trabajando. Quiero decir, creo que son dos procesos que no están separados, que van de la mano, y que yo por lo menos los he llevado juntos y me han ayudado a crecer, creo, muchísimo. Y que te has acostumbrado, porque desde la universidad ya trabajabas y constantemente estás en búsqueda de nuevos proyectos. Es correcto, sí, porque aparte creo que el trabajo llama trabajo, ¿no? Entonces, exactamente, como que nunca sabes, o sea, yo lo que he aprendido es que yo soy muy inquieto, me gusta mucho hacer cosas, ¿no? Sí. Por ejemplo, me gusta mucho tejer, me gusta bordar, me gusta hacer cosas que son cosas que mucha gente me dice, te tardas muchísimo en hacer eso. Pues sí, pero me gusta hacer cosas, ¿no? Entonces, creo que cualquier cosa que aprendes te ayuda a crecer, no solo en esa disciplina, sino en muchas otras, ¿no? Por ejemplo, en el tema del tejido, de tejer con gancho y con aguja, te ayuda muchísimo a concentrarte, a poder proyectar ideas, a desarrollar conceptos que quizás haciendo otras cosas no podrías hacer, ¿no? Entonces también
con todos estos procesos, lo que he hecho es establecer como ciertas dinámicas, porque, por ejemplo, tengo amigos que se dedican a una sola cosa y que ya les cuesta. Por ejemplo, tengo amigos que son, no sé, asistentes de dirección, que son muy buenos, pero siempre hacen eso y entonces cuando quieren escribir quizás no tienen el tiempo o quizás no tienen la concentración o lo que sea. En cambio, cuando haces muchas cosas, creo que cuando se te presenta una oportunidad nueva, no solo no la rechazas, sino que la abordas de una manera muy interesante. Porque otra de las cosas que también creo que me ha ayudado mucho es la filosofía que tenemos del Novato Forever. O sea, el Novato Forever, que es mi marca de patinetas aparte, que no tiene nada que ver con la de la comunicación. Es una marca muy innovadora, muy juvenil. Y que tiene una filosofía bien padre, que es: quiero seguir aprendiendo siempre, quiero seguir disfrutando de las cosas nuevas. Por eso es novato. Novato es lo nuevo, lo neuf, lo novo, ¿no? Entonces, aprender de lo nuevo, disfrutar de lo nuevo. Entonces, me gusta como tener este espíritu. Hace poco pensaba que las cosas a mí me han llegado muy tarde, pero me han llegado muchas cosas. Entonces, es ahí como la paradoja un poco. Puede ser que llegan cuando tienen que llegar. Cuando tienen que llegar. ¿Qué opinas, a partir de que me dices de todas estas cosas que haces, qué opinas de la frase de que el que mucho abarca, poco aprieta? Cuando lo abarcas bien, creo que no hace falta apretar. ¿Para qué aprietas las cosas? Porque es un dilema que marcan de que te tienes que especializar a fuerzas, tienes que ser el único que lo sabe. Y tocaste ahorita, o mencionaste algo que es muy importante. Este dilema del que hablas y que siempre está presente, que no podemos negarlo, que es el hecho de tener una vida en un estado de confort, ¿no? Vamos a llamarle así, pero que todos sabemos que es una vida en la que ganas bien, ¿sí? Mucha gente dice, es que si te enfocaras en una sola cosa, ganarías mucho más. Sí. Seguramente. Así es. Y no te voy a mentir, yo hay días que me levanto diciendo, ¿por qué no fui ingeniero industrial? ¿Por qué no me quedé en la carrera? Porque de repente, hay algo de lo que me siento muy orgulloso, es que no tengo ni una deuda, no le debo nada a nadie, ni al banco, ni al Coppel, ni a nadie. Pero también es verdad que no tengo el desarrollo económico suficiente para hacer ciertas cosas que me gustaría hacer. Pero tampoco me arrepiento, porque he podido vivir en Berlín, he podido vivir en Barcelona, he podido viajar mostrando mi trabajo literalmente por todo el mundo, o sea, a Japón, a Australia, a Canadá, a diferentes lugares de Sudamérica. Y si me hubiera dedicado a hacer lo otro, si hubiera apretado, no hubiera hecho eso. ¿Sí me explico? Entonces sí hay que tener un equilibrio, hay que estar muy concentrado y hay que abarcar lo que quieras abarcar. Nunca sabes de dónde te van a salir las cosas buenas, ¿no? Entonces, si todo lo que haces lo quieres hacer bien, seguramente te vendrán cosas buenas, ¿no? Sí, seguramente. Sí, y me gusta porque me entiendo un poco que digo, bueno, hay que mantener las cosas en equilibrio. De repente andas corriendo, pero al final hay varias cosas que te gustan y las estás desarrollando. Y a veces justo unas cosas conectan con otras y te van sirviendo. Exactamente. O bailar, por ejemplo. Es como bailar, ¿no? Sí. Mucha gente, yo tomé clases de baile algunos años que no tenía nada que ver con lo otro, ¿no? Ni con el skate. Pero es algo que, y que aprendes cuestiones de comunicación y por ejemplo, va a parecer una tontería, pero yo bailaba Lindy Hop y Charleston. Y ahí es muy importante dar las señales a tu pareja de cuál es el siguiente paso a partir de ciertos toques, ¿no? Sí, o sea, de dónde estás apoyando la mano. Y va a parecer una tontería, pero cuando yo dirijo, por ejemplo, a mis operadores de cámara o a mis actores y demás, creo que la manera en como yo los dirijo también con el tacto, porque no es invasivo, pero sí es muy comunicativo, llegas a ser como una especie de danza. Entonces, hasta las cosas más sutiles
te ayudan si las entiendes, ¿no? Creo que ahí está la gran llave, el entender qué es lo que estás haciendo, cómo lo estás haciendo y cómo eso te puede ayudar a hacer otras cosas, ¿no? Sí, y sobre todo saber compartírselo a los demás y que te entiendan lo que tú estás entendiendo. Exacto, y entender, y aparte eso te ayuda a entender a otros, porque Sí, eso es lo que nos pasa muchas veces, que queremos nosotros que todo el mundo nos entienda, pero sin entender al otro. Y no. Eso, por ejemplo, es importantísimo. Sí. Oye, por ejemplo, hablando de que has estado en diversos países, ¿cómo sientes que ha influido en tu perspectiva o a la hora de aplicar proyectos la diferencia de culturas, del lenguaje, del contexto social? Pues a mí me ha ayudado un montón porque, por ejemplo, hay ciertos proyectos, los más grandes, que sí tienen algunos elementos que se diferencian de los estereotipos, ¿no? Por ejemplo, hay un proyecto que tenemos ahorita, que es un proyecto de largometraje, que se llama El viaje del cosmonauta vaquero, que tiene como esa virtud, que cuando he ido a Berlín o a España o a Ciudad de México a presentarlo, o a Cuba, de repente me dicen, pero ¿cómo integraste todos esos elementos? Que son tan diferentes y que quizás a otra persona no se le hubiera ocurrido, ¿no? Que un chico alemán que quiere ser cosmonauta termina en España haciendo una película de vaqueros, Entonces, creo que a mí por lo menos viajar, conocer gente diferente, conocer gente de todo el mundo, me ha ayudado un montón como a tener esta visión. No digo que sea la visión correcta, pero sí es una visión más amplia, sí, que te ayuda a ver cosas que muchos no ven, ¿no? A mí hay algo que, por ejemplo, yo cuando llegué a Barcelona, yo hablo catalán, ¿no? Yo aprendí a hablar catalán. Y mucha gente me dice, ¿para qué hablas un idioma que solo se habla en una región muy específica del mundo? Aquí en México no vas a hablar catalán con nadie. Pero creo que, y ahí aprendí muchas cosas, porque por ejemplo, los catalanes hablan español casi todos, ¿no? A menos de que te vayas a la Val d'Aran o a un pueblito por allá lejos, quizás no hablen español, solo catalán, pero en Barcelona todos los catalanes saben hablar español. Y si tú a un catalán le hablas en español, él te entiende, pero si tú le hablas en catalán, te escucha. Quiero decir, lo que yo quiero es que la gente me escuche. Entonces, tengo que entenderla, tengo que saber qué idioma hablan, cuáles son sus códigos, cuáles son sus maneras, cuáles son sus ideas, para que me escuchen, sí, cuando yo les hablo, sí, no sí, solo sí, me entiendan. Entonces, ahí es un gran reto de la comunicación, no que te entiendan, que te escuchen, que sepan de qué estás hablando, porque tú sabes de qué es lo que hablan ellos, ¿no? Sí, claro. Entonces yo creo que me ha ayudado mucho en ese sentido. Sí. Sí, y sobre todo porque a partir de ahí van a hacer la retroalimentación o van a hacer el intercambio y todo eso. Claro, muy claro. bien. Oye, hablando de tus proyectos importantes en cuanto a largometrajes, ¿cuál consideras que es tu proyecto más importante? Y platícame un poco sobre cómo nació la idea, cómo la estableciste, cómo la compartiste luego para empezar a realizarla. Pues yo espero que todavía quede por venir el proyecto más importante, pero el más importante en el que he trabajado hasta ahorita, que sigo trabajando, pues quizás sea El viaje del cosmonauta vaquero, que es un proyecto que nació a partir de una idea que tuvimos en un taller de guión. Un alumno se le ocurrió esta idea de que hubiera pasado si el alunizaje hubiera sido, en vez de que lo hubieran falsificado los gringos, lo hubieran falsificado los soviéticos, ¿no? Y nació así como una idea que después él abandonó y yo le dije, oye, pero yo sí quiero desarrollarla, ¿no? Y llevo ahorita, pues ya voy a cumplir 20 años de seguir desarrollando la idea. Es un guión que la verdad creo que es el mejor guión que he escrito y que sigo escribiendo, que sigo reescribiendo. Es un guión muy complejo en cuanto a la producción. Entonces se necesita mucho dinero y por lo tanto queremos que quede perfecto para el momento en el que podamos solicitar el recurso o los recursos, pues podamos tenerlos. Y ese es, creo, el proyecto más grande
en cuanto al trabajo, ¿no? Pero mi proyecto más grande como de vida, pues es eso, seguir aprendiendo, seguir, no sé, a mí me gusta muchísimo disfrutar de cosas sencillas, ¿no? De salir y volar mi papalote, de seguir tejiendo, de poder seguir viendo pelis, no sé. Esas son las cosas que para mí son más importantes, ¿no? Claro, hacer pelis, pues sí, también, ¿no? Pero ahorita justo tenemos ese proyecto que está en desarrollo, tenemos otro proyecto que es un proyecto que nos está costando un poco de trabajo, es una adaptación de una novela que se llama Aquí descansa Nevares, que en algún momento la haremos también, y tenemos otro que no voy a decir cómo se llama porque no lo quiero cacarear mucho, porque ahorita estamos en un punto muy no delicado, pero estamos esperando una convocatoria muy importante, entonces no lo quiero cacarear. No, que sea sorpresa, que vaya derecho. Ajá, y ya estoy empezando a escribir otros 2 largos. Entonces, que esa es otra de las cosas que creo que hay que hacer. Cuando quieres hacer películas, pues tienes que escribir películas, ¿no? O sea, un amigo me dice, pues es que, ¿por qué no haces una película y luego escribes otra? Pues porque nunca sabes cuándo va a salir la que sigue, ¿no? Sí, exactamente. Y ya nos pasó una vez con una serie de televisión. Una amiga llevó varias ideas a Canal 11 y le dijeron que ninguna de las que llevaba les gustaba, que ellos querían más otro tipo de ideas. Le dijeron a esta amiga cómo era y se acordó de una serie que yo le había contado que queríamos hacer y la vendió en 5 minutos, ¿no? Entonces, nunca sabes. El chiste es tener esas ideas claras, más o menos desarrolladas, porque mucha gente dice, ¿para qué? Yo me acuerdo muy bien, un día cuando estaba en la universidad, hicimos un cortometraje en 16 milímetros y hubo un día que dormí 2 horas. Fui a mi casa a dormir 2 horas y mi papá me preguntó, terminando ese rodaje, me dijo, ¿para qué haces esto? ¿Qué ganas? ¿Te van a pagar o qué? Y yo no supe qué contestarle en ese momento. Pero ahorita, 30 años después, digo, pues para eso hacía eso. Para eso me desvelé en ese momento, ¿no? Para tener experiencia, para saber qué es lo que quería hacer. Y pues aquí estamos. Sí, exactamente. Oye, y en estos largometrajes que estás haciendo, me hablas de fondos, me hablas de recursos. ¿Cuál es el proceso para recaudar fondos o para conseguir el financiamiento? ¿Qué tan complicado es? Pues aquí en México el proceso es, bueno, tienes el guión, haces diferentes versiones hasta que ya tengas la mejor, haces lo que se llama la carpeta, que es cómo quieres hacer la peli, explicas ahí cómo la quieres hacer, el presupuesto que tú piensas gastar, cómo lo vas a gastar, el casting tentativo y demás. Ya que tengas la carpeta, lo que se llama el desarrollo, lo metes y haces un esquema financiero. Dices, bueno, ¿de dónde voy a sacar el dinero? Aquí en México tenemos varios fondos a nivel federal y a niveles estatales. Entonces, por ejemplo, ahorita nosotros dijimos, ok, el 80% lo vamos a sacar del fondo federal, que es un estímulo fiscal, y el otro 20% lo vamos a sacar de coproducciones con otras productoras o de un recurso estatal, ya sea de Guanajuato o de Jalisco, ¿no? También puedes recurrir a fondos internacionales de coproducción. En México tenemos convenio con un montón de países, tenemos convenio incluso con Rusia, que hay muy pocos países que tienen convenios con Rusia, son gente difícil con la que se trabaja, no es fácil trabajar con ellos, pero tenemos convenios con Suiza, con Finlandia, evidentemente con España, con Italia, con Francia, con un montón de países, ¿no? Entonces, si tú desarrollas un proyecto que puede tener algo que ver con esos otros países, también puedes juntar recurso por ahí. Nunca es recurso privado, a menos de que sea para una plataforma,
pero ahí puedes también estarle vendiendo tu alma al diablo, ¿no? Ujú. Entonces, pues son riesgos que puedes correr, o más bien tú puedes diseñar proyectos que puedan ser para plataforma. Entonces, sí hay muchas maneras. Quien diga que en México no se puede hacer cine es porque no lo ha intentado o no ha Ajá. trabajado lo suficiente para poder hacerlo. Justamente. Incluso yo ahorita acabo de terminar una película que prácticamente la hicimos nosotros solos. Tuvimos algo de recurso estatal de Guanajuato, muy poquito dinero, pero es una película que nos costó más o menos 5 millones de pesos, de lo cual solo tuvimos como 700,000 pesos de apoyos. Todo lo demás era ir consiguiendo. Nos tardamos 8 años en hacerla, pero sí se puede. O sea, finalmente hay muchas maneras. Y bueno, yo también digo que las películas tienen su propia vida. Quiero decir, ellas deciden, por decirlo, como si fueran una especie de ser mitológico, Ajá. ¿no? Deciden cuál es su destino. Claro, ¿no? hacia Entonces, dónde caminan. Ajá, y lo que tienes que hacer es acompañarlas tú en ese camino. Ajá, ok. ¿Qué le dirías a un estudiante que le interesa hacer cine y que a lo mejor se pudiera sentir desmotivado porque puede haber obstáculos? Ujú. Además de trabajar y de estarse nutriendo de información, ¿qué le Ujú. aconsejarías a alguien que quiere dedicar su vida al cine? Pues yo primero les recomendaría que estudiaran en una escuela o en una academia de cine, ¿no? Lo ideal es, porque ahí aparte de que aprendes mucho más de lo que pudiste aprender en la universidad, aparte estás aprendiendo lo que más te gusta, Ajá. ¿no? Porque también hay este dilema o esta controversia un poco. Hay gente que dice, no, es que no necesitas estudiar cine para hacer cine. Pues puede ser que no, pero ¿por qué no vas a estudiar lo que te gusta Mejor. hacer, ¿no? Exacto. Claro, mejor. Aparte, los primeros trabajos que yo conseguí en películas, pues fueron mis maestros que me invitaban a participar en esas películas o que me contrataban para trabajar ahí, ¿no? Entonces, aparte, ahí convives con gente que quiere hacer lo mismo que tú todo Claro. el tiempo, con fotógrafos, actores, asistentes de dirección, guionistas y demás, ¿no? Entonces, eso te ayuda a crecer muchísimo. Y otra cosa que también es que aprendan de sus errores. O sea, no pasa nada cuando te equivocas. Puedes, o sea, estás invirtiendo tiempo y esfuerzo en aprender, ¿no? Y sabes que puedes hacer cosas mejores. Quizás haces 1, 2, 3 cortos que no salgan bien. El cuarto, si aprendiste de todos tus errores, seguro te va a salir mejor. Y también otra cosa es, pues eso, hacer las cosas, ¿no? No es de que tengo una idea y ahí está la idea. No, si tienes una idea, escríbela. Siéntate a escribirla, disfruta la escritura, disfruta de buscar cada uno de los, o de trabajar en cada uno de los procesos, desde escribir el guión, hacer el desarrollo, la conceptualización. Disfruta de buscar los recursos, ¿no? Porque claro, cuando llegue el rodaje, que es lo que más se disfruta, Sí. pues lo vas a súper mega disfrutar, Sí. ¿no? Y después la postproducción. O sea, el cine puede ser un arte que es muy difícil, muy complicado y muy complejo, pero que también te puede llenar de muchas satisfacciones y que pues puede ser un estilo de vida también. Sí. Oye, además de dar clases, de ser docente, ¿has empezado a crear contenido? Cuéntame un poquito sobre... Sí, en parte quien Ajá. tiene bastante la culpa de esto es Gama, porque varias veces me decía, pues ¿por qué no haces contenido en TikTok? ¿Por qué no hablas de películas? Ajá. ¿Por qué no hablas de cosas? Y hasta que decidí hacerle caso Sí. y abrimos tengo mi perfil que es 73 películas, en el que simplemente hablamos de películas, no las reseñamos como tal, porque también me di cuenta de que muchos creadores de contenido te cuentan la película. Sí. Y dices, no, pues yo lo que no quiero es, no quiero que me la cuentes, quiero que me digas cuáles son las cualidades Claro. que tiene esa película Porque como es para especial. verla, porque es especial, Ajá. ¿no? Entonces intentamos un poco contagiar un poco ese gusto por qué hace especiales a las películas que me gustan Sí. y que creo que son especiales y compartirlo un poco. Sí. Ujú. ¿Y consideras que
justamente es importante ya tener una presencia digital, una identidad, aprovechar este canal donde compartes lo que piensas. Sí, o sea, yo lo hago por mí y por la gente que está cerca. Ahorita tengo como 1,500 seguidores, creo, muy poquitos. Okay. Pero no me importa, o sea, pues la verdad no pienso tampoco vivir de ser TikToker, ¿no? Pero sí es importante esto de la presencia, o sea, que en algún momento, el otro día, por ejemplo, Erika Ávila, que es una productora, ella produjo Sueño en otro idioma, y es una amiga mía, y el otro día me dijo, muchas veces tus reseñas son mejores que las películas. Y yo así, ay, no, porque tampoco. platicas sabroso. Entonces dije, bueno, tampoco así, pero quiero decir, esa sensación de qué bonito es ver el cine, qué bonito es disfrutar el cine, eso es lo que quiero, más que tener, no sé, 10,000 likes o 10,000 seguidores o lo que sea, eso, pues no sé ni cómo hacerlo, ¿no? Sí. Y pero bueno, y seguimos generando contenido, subimos 2 videos a la semana. Sí. Y eso también me ayuda también a volver a ver las películas que ya había visto. Ajá. Y que digo, ay, ahora voy a hacer la reseña de Snatch, ¿no? Sí. Entonces vuelvo a ver Snatch Sí. o de películas así. Entonces está padre también eso es lo que nos gusta también, hacer cine y ver cine. Que también es como desbloquearle tus favoritos a otros para que sean sus favoritos, o al contrario, correcto. Clásicos que no pueden pasar desapercibidos, que a veces Exacto. ya nos quedamos con las películas actuales y ya, pero que hay que escarbar para poder encontrar pues, Sí. las joyas que tiene la Hay historia. algunas que están ahí olvidadas, ¿no? Ajá. Y que de repente dices, mira, y si hablo de esta ahora, y hay Sí. veces que sí, por ejemplo, también esa es otra ventaja que hablo mucho de películas de los 90, de principios de los 2000, que quizás para generaciones nuevas, pues ya les quedan muy lejanas, y que cuando las ven dicen, caray, pues no se siente como una película vieja, ¿no? Ajá. Entonces yo ya más o menos sé distinguir entre lo que puede más o menos gustarle a cierto tipo de personas o no. Pero sobre todo, y hay muchas películas de las que ya han oído hablar y que no han visto. Entonces cuando ven el video, no sé, el Lost in Translation, Ajá. sí, es la de unos cuates en Tokio, ¿no? Ajá. Pero ya cuando se las platicas, entonces ya van y la ven. Ajá. Ya no es solo sembrar la semillita, sino es cosecharla y que vean Claro. la película. Y que luego ya te da el tema de conversaciones y, Sí. oye, yo vi esto, yo noté esto, que sabes que en unas películas siempre encuentras detalles nuevos cada vez que las ves. Exacto, sí. Sí. Oye, en cuanto a los que nos ven que son egresados o que vamos a egresar, ¿qué nos dirías a nosotros que estamos a punto de entrar al rudo campo laboral? Pues sí está rudo, sí es rudo, pero primero que nada que busquen espacios de respeto, porque también puede ser un lugar muy violento y muy agresivo. Entonces busquen espacios de respeto, también los hay, ¿no? Hay equipos de trabajo que hacemos películas que promovemos, ¿no? Que todo se lleve con cordialidad, con un respeto de todo tipo, ¿no? Desde géneros, gustos, y sobre todo pues el respeto a la persona que trabaja contigo, ¿no? Claro. Es muy castigado económicamente, entonces, y esto es verdad, el cine es un oficio burgués, vamos a decirlo así, porque es verdad, o sea, no, pero tampoco es, a menos de que ya busques ir a las grandes ligas, que esto también se puede conseguir, pues hacerte millonario haciendo cine, pero tampoco es, o sea, me refiero a que tienes que tener cierta condición económica, porque no vas a ganar mucho haciendo cine, entonces necesitas cierto respaldo, ¿no? Sí. Para que te ayuden, pero al principio puede ser eso muy difícil y seguramente en varias ocasiones les van a dar ganas de tirar la toalla. A mí me ha pasado muchas veces, me ha pasado recientemente, que digo, ya, estoy harto, Ajá. me voy a dedicar a vender patinetas y playeras, ¿no? Ajá. Y a dar clases,
pero no sé, busquen, mediten mucho, piensen mucho en las ideas que quieren expresar, en las películas que quieran crear, sean flexibles también, ¿no? Acepten todas las retroalimentaciones. Si alguien te dice tu película quizás sea mejor si tienes estos elementos, pues busca integrar esos elementos, busquen retroalimentarse mucho, escuchen mucho, que es lo que decíamos hace ratito. Y sobre todo, hay algo que siempre yo lo digo en clases y lo digo en mis rodajes, es que si tú haces una película, tú puedes buscar que tu película sea la mejor película, pero no sirve de nada que tú hagas la mejor película si al hacerla no te hizo ser una mejor persona. O sea, hacemos cine para ser mejores personas. Bueno, todo lo que hago yo lo hago para ser mejor persona. Sí. Y que es muy complejo. Muy complicado, muy complejo. Entonces, sí, busquen eso, busquen su integridad, busquen estar, porque en todos los trabajos se sufre. O sea, yo tengo amigos ingenieros, abogados, licenciados en administración, lo que sea, que han sufrido igual o peor que yo. Nada te garantiza nada. Entonces, pues si esto es lo que realmente te apasiona, pues adelante. Yo, la verdad, y esto mucha gente lo sabe, lo que más me apasiona no es el cine, es el skate. Y aún así me dedico al cine con la pasión de los que muchos que les apasiona no le ponen. Entonces, pues no sé, cuando vean que las cosas se ponen difíciles, pues nada más tomen aire, descansen un poco. Sí. Piensen bien las cosas y sigan adelante. Antes de tirar la toalla. Sí. Y sobre todo siempre buscar el trabajo en equipo, buscar las conexiones también. Sí. Y en cuanto a la vida, ¿qué consejo nos darías en general la vida, Changuito? Pues yo les diría que escuchen a su cuerpo, escuchen a sus sueños, ¿no? Sobre todo, y busquen, No, yo creo que la vida se trata de seguir buscando siempre, ¿no? Quien deja de buscar, deja de encontrar. Entonces, seguir encontrando cosas para mí es algo bien importante. Es algo que me ha ayudado a crecer, ¿no? Paradójicamente yo mido 1.60 y siento una persona que ha crecido mucho, ¿no? Sí. Entonces, creo que eso, o por lo menos para mí, es muy importante. Muy bien. Me dejas meditativa, me dejas pensando. Bien. Pues agarra un estambre y ponte a meditar mientras haces una bufanda. Nunca se me ha dado tejer, lo he intentado. Pues es súper fácil, ¿ves? Pero me ha costado trabajo. La verdad, otras habilidades me han salido. Pues en la bailada. Exactamente. Muy bien. Pues muchas gracias. Sale. Muchas gracias por compartirnos tu trayectoria, tu conocimiento. Seguramente a más de uno como a mí nos va a dejar inspirados y motivados, y sobre todo con estas ganas de seguir adelante, de no quedarnos solo con lo que ya tenemos, sino siempre buscar y encontrar más. Genial. Y bueno, cuando necesiten platicar o lo que sea, pues búsquenos, por aquí andamos, y cualquier cosa, pues estamos para apoyar también. Muchas gracias. Gracias a ustedes y que la fuerza los acompañe. Pues muchas gracias por acompañarnos en este capítulo de Currículum en Blanco. Recuerden que estamos transmitiendo desde La Salle Bajío a través del Club de Televisión. Mi nombre es Victoria Urquieta y me encuentras en mis redes sociales como XVicax. ¿Cómo te encontramos a ti? Pues búsquenme como 73 películas o como Chax Film, XAX Film, y pues nada. Y nada. Cualquier cosa, ahí andamos. Gracias, nos vemos en el próximo capítulo.